¿Qué tal? Bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Hoy vamos a hablar de la banca, de los bancos, por eso estamos aquí en los estudios del Sistema Informativo del Canal Capital con Santiago Castro, el presidente de Asobancaria. Doctor Santiago Castro, bienvenido. Muchas gracias, Claudia, y es un gusto estar aquí en Canal Capital y con todos los televidentes que nos están viendo. Bueno, vamos a empezar por un tema reciente, aunque yo sé que usted quiere que hablemos de convención bancaria y para allá vamos, pero el congresista David Barguil estaba en estos días sacando pecho porque dijo vamos a poner a los bancos a pagarle a la gente y usted salió a decir no, pero eso ya lo estamos haciendo desde hace rato y el que no y usted que sí, al fin uno queda como bueno, ¿me van a pagar o no me van a pagar? No, lo primero es que nosotros acompañamos la ley. Es más, participamos durante su discusión en Senado y Cámara y la mejoramos sustancialmente. Ahora, puede pues el representante decir que es que nada de eso se hacía y que todo se va a hacer a través de la ley, pues lo puede decir, simplemente no es cierto. Ya muchos bancos reconocen intereses por depósitos en cuentas de ahorro y muchos bancos no tenían límites de 10.000, 11.000 pesos en el retiro. Pero pues la ley lo que hizo es hacerlo extensivo y de manera obligatoria. Listo, nos parece bien, pero pues que nos digan que nada de eso ocurría, pues nosotros no podemos quedarnos callados frente a esa aseveración que es falsa. En total, el cálculo que ustedes hacen del monto de diferencia de lo que ahorita los bancos pagarían debido a esta ley, ¿es cuánto? Es que las implicaciones son marginales y dependen de cada cliente. Es que cada banco tiene políticas diferentes. Incluso cada banco tiene productos diferentes y el mismo producto incluso puede tener intereses diferentes dependiendo del perfil del cliente. No es lo mismo un cliente que ya utiliza toda una serie de servicios del banco que un cliente nuevo sobre el cual no hay conocimiento. O sea que pues eso va a variar y no podríamos establecer una cifra, eso lo va a establecer la competencia y el mercado. Esto nos lleva a hablar de un tema que va a ser uno de los 3 temas principales de la convención bancaria, el de la bancarización. Todavía en Colombia la gente, por decirlo de manera coloquial, sigue guardando la plata debajo del colchón. Este tipo de cosas ustedes calculan que ayudan a aumentar la bancarización, ¿a qué porcentaje? Me refiero a la ley. No, su impacto es marginal, pero toda ayuda es positiva y por eso es que la acompañamos. Pero todavía tenemos que vencer, Claudia, barreras estructurales como el gravamen a los movimientos financieros. Tenemos que tener una mayor educación financiera. Colombia sigue estando en el fondo de los países que han sido evaluados en términos de educación financiera, pero sí creemos que iniciativas legislativas y que sobre todo temas de tecnología que nos están ayudando mucho, el hecho de que ya el banco lo pueda tener uno en su móvil, donde una aplicación le da la posibilidad de hacer consignaciones, de hacer traslados, de abrir nuevas cuentas, de monetizar un crédito. O sea, hay una serie de posibilidades que no existían hace años y Colombia tiene una cobertura de red móvil casi total y entonces donde hay cobertura de red móvil y hay un teléfono móvil puede haber un banco. Eso es un gran igualador para las personas de escasos recursos, para las personas que viven en sectores rurales. Entonces sí creemos que el gran dinamizador en los próximos años de una mayor bancarización va a ser las plataformas de los bancos y la tecnología que las aproveche. En este momento, ¿cuánto es el porcentaje de bancarización? Son 76%. 76% de la población adulta. Mayor de 18 años. Y pues a pesar de que ese número no parece tan grave, pues sí estamos por debajo de países de desarrollo similares al nuestro, pero además la profundización es muy débil. La mayoría de ese 76%, bueno, no la mayoría, pero un buen porcentaje es personas que simplemente tienen una cuenta de ahorros donde reciben un subsidio o reciben un sueldo, lo retiran al día siguiente y no utilizan nada de los otros productos que pueden tener a su disposición. Entonces, ¿qué porcentaje de ese 76%? Yo creo que es más o menos la tercera parte. Ya. Y entonces esas personas no están construyendo historial crediticio, no están facilitando la posibilidad de que se irrigue la economía
con ese capital y que de ahí se deriven préstamos de vivienda, préstamos de consumo, préstamos para microcrédito, para crear empresa. Y sobre la introducción a tu exposición de que la gente todavía sigue teniendo la mano, el dinero debajo del colchón, pues yo creo que este es el mejor momento. Nunca antes hemos visto tasas de captación del 5, del 6, del 7, hasta el 8% para CDTs a 6 meses o a 8 meses. Yo creo que en Colombia, dadas las circunstancias actuales, es uno de los mejores momentos para tener la plata segura, para tener la plata rindiendo y para que al mismo tiempo esa plata sirva para el resto del país. Bogotá, ¿cómo está en ese mismo tema de la bancarización? ¿Cómo se diferencia? Está por encima del promedio. Bogotá está Alrededor con niveles cercanos del 80 y pico por ciento, y jalona hacia arriba, pero pues vemos incluso que aún ahora podemos tener un municipio de Cundinamarca con unos niveles de bancarización muy bajos. O sea que es muy desigual la bancarización. Pero ese 20% no bancarizado en Bogotá, que podría estarlo porque ya es mayor de edad, ¿es porque no tiene empleo o por qué otras razones? Por informalidad, por diferentes circunstancias. Pero hay productos de microcrédito donde no es necesario estar formalizado. O sea, la banca de microcrédito le está llegando a vendedores de la calle. O sea que no es. O sea, a un vendedor ambulante, ¿un banco le presta? Un banco le puede, no digamos uno de los bancos principales, de pronto se tiene que iniciar por un banco de microcrédito, entonces va a un WWB, va a un Bancompartir, va a un Bancamía, pero con eso empieza y empieza a construir su historia crediticia, empieza a graduarse a créditos ya más altos y de seguro en poco tiempo le van a llegar ofertas de bancarizarse con multibanca. Leía una columna que usted escribió en La República que me llamó mucho la atención porque además tiene que ver con el tema de la vivienda, sobre el cual hay mucha expectativa en Bogotá, porque esta administración ha hecho un plan con el gobierno nacional para que aquí llegue la vivienda de interés social y de interés prioritario. Pero usted le ve a eso un pero, o sea, no es solamente el programa establecido por el gobierno que se llama Casa hay dos de Mi Casa Ya, hay diferentes o sea, como que eso no es programas. suficiente, ¿por qué? Porque tenemos que cerrar el cúmulo de condiciones para que eso realmente despegue. Tiene que haber ofertas de tierra, tiene que haber un mercado secundario para titularización, para que una vez se otorgue el crédito, ese crédito lo pueda comprar alguien y el banco tenga otra vez capital fresco para poder seguir prestando. Porque tiene que haber una administración pública comprometida. Afortunadamente, en este momento la tenemos. Bogotá tuvo un descenso en su dinamismo en los últimos años y todavía vemos que no es el mercado donde más está creciendo el valor de la vivienda, pero sí estamos ya viendo en las licencias otorgadas que empezó ese repunte. Entonces sabemos que al cabo de unos años esas licencias otorgadas se van a ver visualizadas en proyectos en oferta, a medida que esos proyectos cierren financieramente, entonces vamos a ver construcción, generación de empleo y más bogotanos accediendo a su vivienda. Entonces sí creemos que si bien la dinámica en los últimos 2 años para Bogotá empezó a decaer, frente a otras ciudades tiene una gran capacidad de recuperación. De alguna manera la banca tiene una postura respecto a este plan de que hay que construir dentro de Bogotá, utilizando quizá territorio de municipios alrededor, pero no muy lejos para no devastar toda la sabana, que es lo que no quiere el alcalde Peñalosa, sabiendo que en municipios de la sabana ya se han suspendido proyectos inmobiliarios por cuenta de que estamos en stand-by a ver qué pasa. La banca, que es la que financia todos esos proyectos, ¿qué postura tiene? No, nosotros queremos acompañar el financiamiento de los proyectos que se desarrollan, pero ojo, ya la política de desarrollo urbano la determina cada municipio. Si a mí me preguntan, ya no como banquero, sino como Santiago Castro, yo diría que Bogotá tampoco puede depender de que el desarrollo sea a través de ciudades dormitorio. Eso genera unos problemas de movilidad y de transporte muy grandes. Pues los conozco desde mi ciudad,
donde se han creado ciudades dormitorio en Jamundí y en Palmira, y lo mismo está ocurriendo en Bogotá con los municipios vecinos. Eso no es sano tampoco, las ciudades deben tener un desarrollo integral y además aquí todavía hay en el Distrito Capital zonas que pueden ser aptas para desarrollos urbanos, pero nuestra misión es financiar esos proyectos y esos planes, donde estén, pero ojalá que sean con un concepto de urbanismo y con un concepto de desarrollo de ciudad, que es el que vemos que vuelve a tener el Distrito Capital y además una apertura de trabajo conjunto con los organismos del orden nacional, los cuales son muy importantes. No nos olvidemos que Mi Casa Ya y todo el subsidio a las tasas que se están generando, además de los subsidios de vivienda, pues que han sido tradicionales en Colombia, son programas del orden nacional. Entonces, este trabajo conjunto con el Ministerio de Vivienda es imprescindible y la no comunicación que veíamos en el pasado afectaba mucho el desarrollo de la vivienda en Bogotá. Eso lo vimos un cambio muy grande y hemos podido participar como banca en la Feria de Vivienda de Bogotá, que no se hacía desde hace mucho tiempo. Sí. Ahorita pues están hablando de una en Cundinamarca, pero estamos listos a trabajar con administraciones que realmente le apuesten al tema de vivienda como un componente integral del desarrollo urbano. Vamos a otro tema de la convención bancaria, que es el que tiene que ver, ustedes no lo llaman así, pero en resumidas cuentas, para el entendimiento de la gente, es la reforma tributaria estructural que está planteada para el segundo semestre del año. Ustedes han tenido la oportunidad de examinar ese documento que presentaron a finales del año pasado, los de la Comisión de Expertos. Eso generó una gran cantidad de angustias en diferentes sectores, pero me imagino que si últimamente no se ha vuelto a oír nada es porque ya hay unos consensos, unos acuerdos que van a ser presentados en la convención, o cuéntenos. Digamos, nuestra convención es junio 2 y 3, o sea, todavía no va a haber una presentación porque es a partir del segundo periodo que empieza el 20 de julio. Pero si anticipamos que lo que va a presentar el gobierno al Congreso se parece a lo que presentó la Comisión de Expertos, nos damos por satisfechos. A pesar de que le pudimos hacer algunas observaciones menores, en su conjunto estamos de acuerdo con las recomendaciones que en términos generales hizo la Comisión de Expertos. Creemos que está bien encaminado, porque no solamente apunta hacer un recaudo de unos recursos con los cuales hay que empezar a equilibrar las finanzas públicas, sino a unos cambios estructurales en nuestro estatuto tributario que nos den más competitividad, que nos den más equidad y más progresividad. Pero venga, le interrumpo para preguntarle por algo puntual que generó mucha controversia o que lo sigue generando, y es que se graben los dividendos. Los dueños de los bancos en muchos casos lo que tienen son dividendos, y sus empresas ya pagan, o sea, los bancos ya pagan impuestos, pero al proponerse que se graben los dividendos, para algunos esto es una doble tributación, otros argumentan de una manera muy detallada que eso no es una doble tributación. Eso entraría a afectar a los dueños de la banca en Colombia. ¿Están de acuerdo con eso? Nosotros no estamos, en principio, en contra de un gravamen a los dividendos, independiente de que muy probable sea una doble tributación, pero mientras no se cree una cascada de gravamen sobre gravamen. Si no, cuando hay un holding, no tiene que ser la empresa haciendo el descuento del gravamen cuando le haga el desembolso al banco, el banco cuando le haga la holding holding cuando le haga a sus accionistas, porque estaríamos hablando pues de gravámenes y de renta efectivos del 70-80%, lo cual es absurdo. Sería peor de lo que tenemos ahora, que de por sí nos deja una posición bastante desventajosa frente a otros países de la región. O sea que si hay unos topes y unos impedimentos para que se den esas cascadas, y estamos hablando de tarifas de renta efectiva racionales que hagan competitivo no a nuestro sector, a todo el sector privado en Colombia, a los ojos de los inversionistas nacionales extranjeros,
estamos dispuestos a revisarlo. Usted acaba de decir algo que me ha llevado a pensar aún más en los televidentes que nos están viendo, porque dice que las tarifas que hay en Colombia dejan a la banca colombiana en una desventaja competitiva con respecto a países de la región. Tarifas de tributación, se refería a usted. Pero cuando uno oye las cifras de ganancias de los bancos y sabe que los ceros no le caben en este cuaderno, entonces una persona del común que no tenga como este conocimiento al detalle de la economía dirá, pero por Dios, ¿de qué se quejan? Mire toda la plata que están ganando. Claro, Claudia, pero estamos hablando de utilidades sobre unos niveles de activos de más de 700 billones, sobre una cartera de casi 400 billones. O sea, hay que ver los números como porcentaje de qué. Y es unas tasas que muchas veces son menores que muchos otros sectores de la producción o de la economía colombiana. ¿Cuál es el porcentaje en promedio de ganancia de la banca en Colombia? Pues estamos hablando de por ahí 4 y pico billones sobre activos de 700 y pico billones. Entonces estamos hablando de menos del 6% sobre activos. Eso es muchísimo menos que lo que tenía hasta hace poco el sector minero energético. Está muy a la par o menor que el sector de la construcción, pero además sobre esas utilidades se pagan las tarifas efectivas de renta. Es que este es el único sector que por definición no puede evadir un centavo. Yo no estoy diciendo que los otros se evadan, no sé, cada uno tendrá que responder, pero es que todas nuestras operaciones están absolutamente registradas y son fácilmente controlables. Entonces, las tarifas efectivas de renta sí, pues afectan, pero no a la banca, es a todo el sector privado en Colombia. Nosotros tenemos tasas efectivas de tributación en algunos sectores superiores al 60%. Eso no lo hay en países de libre mercado, sino en contados con los dedos de las manos, y son países donde la inversión extranjera ha tendido a tener pues una evacuación de capitales masiva. Colombia ha sido en los últimos años un magneto para la inversión extranjera y vemos que eso puede empezar a revertirse a menos que nosotros le demos una solución efectiva y real en esa reforma tributaria. Bueno, todo esto como del impacto en la gente del común, de las ganancias de los bancos, nos lleva también a hablar de ese gran desafío que tiene Colombia con posconflicto, que llegará seguramente o empezará seguramente este año. Ustedes forman parte del Consejo Gremial, se reunieron hace unos días con el presidente les presentó esta propuesta de incluir al paquete de constitucionalidad o de salvaguardar o de blindar, es la palabra, el acuerdo de paz, que no han dicho oficialmente la postura, pero ¿por dónde va la idea? Nosotros escuchamos muy atentamente las explicaciones, tanto el presidente como el doctor Humberto de la Calle, estaba pues el ministro del Interior. Fue una reunión muy productiva, además porque entramos con muchos vacíos y hubo muchas explicaciones sobre los temas sobre los cuales teníamos vacíos. Ahorita tenemos que ver, digamos, las inquietudes que hay sobre las secuencias, si se dará el blindaje antes de conocer el contenido total de los acuerdos, si no se están cercenando las facultades del Congreso, de la Corte, la validez que tenga o no la refrendación popular. Entonces, digamos, todos esos temas que en esa reunión los discutimos ampliamente, y tenemos que reconocer que el presidente no se levantó de la mesa hasta que nos recibió hasta la última inquietud por parte de los diferentes gremios. Entonces, pues ya entraremos nosotros a evaluar, porque pues también lo que queríamos era tener un espacio informal, distensionado, donde pudiéramos plantear abiertamente y con franqueza qué es lo que nos está preocupando. ¿Pero por dónde van las aguas? Porque el Consejo Gremial tiene el agro, la banca, el comercio. Sí, no es fácil llegar a consensos. Entonces, pues, pero buscaremos trabajarle porque es nuestro deber. Además, es un tema demasiado importante. Nosotros hemos llegado a consensos sobre preocupaciones, pero no es tan fácil en el proceso de paz, no es tan fácil llegar a consensos ya sobre expresiones de apoyo o de reservas, pero además porque la inmensa mayoría, si no todos,
pues queremos que el proceso salga adelante y culmine con éxito. Yo creo que eso le conviene al país. Si hablo desde mi sector, para la banca, nada mejor que tener un país donde se renueve la confianza del consumidor, donde no haya esas dudas por parte de los mercados, y pues por eso nosotros le apostamos a que al proceso le vaya bien. Se lo voy a poner en términos de estas dos preguntas. Los banqueros de Colombia, ¿qué sapo están dispuestos a tragarse y qué están dispuestos a sacrificar en aras de ser coherentes con esa voluntad de paz? No, sabemos que nosotros, por ejemplo, Claudia, en temas de bancarización, tenemos unos retos inmensos. O sea, va a poder bancarizar en el futuro a miles de personas que estuvieron pues alzados en armas contra el Estado. No va a ser fácil, vamos a necesitar el acompañamiento del gobierno, porque entre otras tenemos normas de nuestro mismo supervisor que nos obligan a ser muy cuidadosos en la apertura a clientes que tengan en su pasado vínculos con grupos al margen de la ley. Entonces, pues la responsabilidad es compartida. Sabemos que el posconflicto va a tener un costo. Me imagino que eso lo tendremos que asumir todos los que tributamos, y la banca pues es uno de los mayores aportantes al fisco nacional. Lo que sí, obviamente, pues nunca podremos hacer, pero tampoco nos lo va a pedir el gobierno, no ha sido, nosotros podemos en un momento dado pensar en que vamos a bancarizar a exmiembros y excombatientes de la subversión. Lo que no estaremos dispuestos a hacer es a bancarizar la subversión. Estos no van a poder llegar con millones de dólares a abrir una cuenta porque van a crear un partido político donde no sabemos esos dineros de dónde provienen. Entonces, sobre eso seremos absolutamente cuidadosos. Pero ya con el combatiente raso, yo sí creo que hay que buscar darle oportunidades, y oportunidades no solamente en acceso a los servicios del sector financiero, sino en educarlo previamente. Porque ¿cómo le vamos a dar acceso a unas personas que nunca en su vida han manejado una cuenta, no tienen ni idea del concepto del interés en el tiempo, ni qué significa un rendimiento o cómo afecta la inflación? Pero eso ya lo están haciendo, ¿no? La educación financiera a los Eso ya se está haciendo con los desmovilizados, y lo estamos haciendo con la Agencia Colombiana para la Reintegración. Sí. Y nuestra gente está participando ahí. Pero pues ahorita, producto de un acuerdo de paz, podrían venir una masa grande, calculados, no sé, 5, 6, 7 mil personas. Tengo dos cositas para un par de minutos que me quedan, y la primera tiene que ver con la afectación por el aumento de las tasas de interés de parte del Banco de la República. ¿Qué ha significado eso para ustedes en términos de nuevos créditos o de cumplimiento de los créditos? Cuando el Banco de la República eleva sus tasas, eso tiene un efecto, y el efecto es que el crédito se encarece. Eso es un hecho, no lo podemos negar ni podemos Ese es tratar el de propósito, ocultarlo. además, para Sí, poder además controlar porque, la inflación. pues, desde la época de Thatcher y Reagan han encontrado que la mejor manera, digamos, de traer al piso una inflación es empezar un poquito a asfixiar la economía, pero pues quiero decirlo, esto en el caso extremo, no es lo que está pasando en Colombia. Nuestra economía sigue creciendo, y sigue creciendo nosotros le estimamos en un 2,3, 2,4%, que es una tasa de crecimiento muy buena considerando los choques externos a los que nos hemos enfrentado. Pero efectivamente el crédito en Colombia es más caro ahora en temas de tasas de interés que lo que fue. ¿Cuánto ha bajado? ¿Cómo lo están midiendo en términos, por ejemplo, de nuevos pues créditos? Es que hemos tenido aumentos de 200 puntos básicos en la tasa de intervención del Banco de la República, y el crédito, pues nosotros como canal de transmisión se van a ver tarde que temprano esos 200 puntos básicos reflejados. Pero también quiero decir, la inflación está cercana al 8% los 12 meses corridos. Entonces casi que tenemos en este momento tasas de intervención del Banco de la República a la par o ligeramente por debajo del corrido de la inflación. Quiere decir que el diferencial es casi cero. Y tenemos en este momento tasas hipotecarias que pueden estar en el 11 y el 12%. Eso es apenas 3 puntos por encima de la inflación. Ese diferencial tan pequeño no lo habíamos visto hace mucho tiempo. Tengo 30 segundos, pero quiero que me hable de Panama Papers. Esta necesidad de que se presenten el 65% de los que no se han presentado, que tenían
sus dineros en otra parte. ¿De qué manera la banca colombiana está abierta para, digamos, recoger? Bienvenidos. O sea, si llevaron sus platas a Panamá para tenerlas ocultas, pues no les sirvió, sincérense, pero ya que se van a sincerar, ¿para qué la tienen en Panamá? Devuelvan esos recursos a Colombia. Aquí estamos dispuestos con eso a irrigar el crédito que necesitan los colombianos y que necesita el desarrollo del país. Pero no están haciendo unos cálculos, unos paquetes atractivos para que sea para ellos mejor traer la plata aquí que dejarla afuera. No, yo creo que la atracción más grande es allá no está cumpliendo ninguna función si ya está evidenciado y si ya está reportado. Pues si es por facilidad, la pueden manejar perfectamente acá. Ya si la multa se pagó, si el capital está ya legalizado, pues no hay ninguna razón para que tengan que hacer costos de transacciones internacionales cuando la banca tiene todas las facilidades para poder ofrecerle sin número de productos a los colombianos y al mismo tiempo hacer que ese capital sirva para irrigar de crédito, para crédito hipotecario, créditos educativos, créditos de consumo, microcrédito para financiar la gran infraestructura que requiere el país. Santiago Castro, presidente de Asobancaria, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Claudia, y un saludo a todos los televidentes. A ustedes también, continúen con nosotros.